Proverbios capítulo 11 y vamos a hacer la lectura hasta el verso 15. Proverbios capítulo 11, desde el verso 1 hasta el verso 15. La palabra del Señor dice: el peso falso es abominación a Jehová, mas la pesa cabal le agrada. Cuando viene la soberbia, viene también la deshonra, mas con los humildes está la sabiduría. La integridad de los rectos los encaminará, pero destruirá a los pecadores la perversidad de ellos. No aprovecharán las riquezas en el día de la ira, mas la justicia librará de muerte. La justicia del perfecto enderezará su camino, mas el impío por su impiedad caerá. La justicia de los rectos los librará, mas los pecadores serán atrapados en su pecado. Cuando muere el hombre impío, perece su esperanza, y la expectación de los malos perecerá. El justo es librado de la tribulación, mas el impío entra en lugar suyo. El hipócrita con la boca daña a su prójimo, mas los justos son librados con la sabiduría. En el bien de los justos la ciudad se alegra, mas cuando los impíos perecen, hay fiesta. Por la bendición de los rectos la ciudad será engrandecida, mas por la boca de los impíos será trastornada. El que carece de entendimiento menosprecia a su prójimo, mas el hombre prudente calla. El que anda en chismes descubre el secreto, mas el de espíritu fiel lo guarda todo. Donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. Con ansiedad será afligido el que sale por fiador de un extraño, mas el que aborreciere las fianzas vivirá seguro. Palabra de Dios. Vamos a invocar el nombre del Señor. Padre nuestro, Dios creador de todo lo que existe, majestuoso Dios, que gobiernas soberano sobre todos, que creaste al hombre para que viviera para tu gloria y que nos dejaste este libro lleno de sabiduría para que vivamos en este mundo sabiamente. Gracias porque inspiraste al sabio Salomón para que escribiera estos proverbios. Danos entonces, por la iluminación de ese mismo espíritu que inspiró a Salomón, danos la iluminación, no solamente para entenderlo racionalmente, sino para convertirlo en un estilo de vida, el estilo de vida del sabio. Concédenos ser sabios y perdónanos, porque en muchas cosas hemos actuado como necios, como insensatos. Pero aquí estamos reconociendo nuestro pecado y rogándote que nos des la sabiduría de lo alto. Y entendemos que tú nos das la sabiduría a través de tu palabra, al analizar estos escritos, mandatos y principios. Por eso te rogamos que nos des la gracia por tu Espíritu para vivir y andar a la luz de estos principios. En Cristo Jesús. Amén. Bueno, hoy vamos a continuar, si se dan cuenta, el capítulo 11 en la versión que usted tiene de la traducción de la Biblia. No hay ni subtítulos, no hay una separación. Lo único que está es el número 11 grande, pero usted puede ver que es una secuencia de lo que viene en el 10. Voy a recordar brevemente algo que expliqué en la clase anterior. Del capítulo 1 al capítulo 9, nuestro escritor identificó al hombre sabio. Él lo identificó y nos dijo en qué consiste esto. A la misma vez nos mostró al hombre insensato. Él lo comparó con una mujer sabia y sensata, a la sabiduría, y comparó al hombre necio con una mujer escandalosa, una mujer insensata, ramera, etc.
A partir del capítulo 10, nuestro autor describe cómo ese hombre sabio que ha sido representada por la mujer sabia y sensata, cómo ese hombre debe conducirse en su vida diaria. O sea, cómo esa persona que se ha apropiado de la sabiduría debe conducirse en su vida diaria. Y esto es interesante, porque ya hemos visto en el estudio de las epístolas que el Espíritu Santo ha diseñado la Biblia de tal forma que por lo general en cada libro el autor empieza dándonos la doctrina, dándonos lo que será la base o el fundamento de la práctica cristiana. Y creo que esto mismo pasó o pasa aquí en este libro. El proverbista nos ha establecido y ha puesto las bases de la sabiduría, ha animado y exhortado a su hijo y a todo el lector de su libro, describiéndonos y mostrándonos en qué consiste esto de ser sabio, la importancia de ser sabio frente a la necedad. Y a partir del capítulo 10 ya él nos lleva a los asuntos prácticos y nos dice cómo vive alguien que es sabio. Así que, como decíamos ya, a partir del capítulo 10 encontramos los proverbios propiamente dichos, es decir, máximas, verdades condensadas y resumidas en dichos que por lo general vienen en una copla de dos frases, donde una frase complementa a la otra. Hemos dicho que más o menos desde el capítulo 10 hasta el 22 están toda una serie de coplas, dichos, máximas o proverbios en forma de contraste, donde el proverbista contrasta en una frase, pone lo que caracteriza al sabio en su vida diaria, y luego en la otra frase, que la vemos conectada con un conector de contraste que puede ser con el pero o con el más, nos presenta entonces cómo es el estilo y la práctica de vida del insensato, y en ocasiones nos dice los frutos que trae esa práctica de sabiduría del sensato y las consecuencias nefastas que trae la práctica del insensato. Por cierto, se cree que en todo este libro hay unos 930 proverbios aproximadamente. En la sección en la que nosotros nos encontramos se cree que hay unos 375 proverbios que abarcan los distintos aspectos de la vida. Le habla al joven, le habla al niño, le habla al anciano, le habla al empleado, le habla al jefe, le habla al soltero, al casado, al comerciante. Realmente hay principios para toda nuestra vida. Así que vamos a continuar hoy estudiando estos proverbios de contraste que forman parte de esa práctica del paralelismo acostumbrado en la literatura sapiencial hebrea. Así que hoy vamos a continuar viendo entonces estos proverbios de contraste, y lo vamos a hacer como ya hemos hecho la lectura desde el verso 1 hasta el verso 15. Vuelvo a insistir. El Espíritu Santo inspiró a Salomón para que escribiera estas máximas, no de una forma, digamos, sistemática, estructurada, donde él en una parte va a desarrollar un tema, luego viene otro tema. No, él salta de una máxima que se relaciona con la lengua y pasa a otra máxima que se relaciona con la economía. Entonces voy a hacer como
hice ya en el capítulo 10. Agrupo estas máximas temáticamente, no porque estén así, sino para que nos rinda más y aprovechemos un poco más todos estos versículos. ¿Cómo los agrupé? Pueden ver aquí, aquí está. Bien, los agrupé así. Versículo 1, 4 y 15, contrastes entre la economía sabia y la economía insensata. Versículos 5 y 6, contrastes entre la justicia y la impiedad. Versículo 2, contraste entre la humildad y la soberbia. Versículos 3, 10 y 11, contraste entre la integridad y la perversidad. Versículos 7, 8 y 14, contraste entre la seguridad del justo y la temporalidad del impío. Y versículos 9, 11, 12 y 13, contraste entre la sabiduría del uso de la lengua y la perversidad de ella. Así que vamos a empezar con nuestro primer grupo de contrastes, que son el verso 1, el 14 y el 15. Contrastes entre la economía sabia y la insensata. Recordemos que en estos contrastes yo pongo en una columna lo que identifica la sabiduría, la tesis, y en otra columna pongo lo que identifica a la necedad, la antítesis. Bien, vamos a encontrar que aquí el autor habla del peso falso, ¿cierto? En una frase, y él lo contrasta con el peso cabal. ¿Cuáles son las consecuencias? Bueno, el peso falso es abominación a Jehová. Y el otro contraste es que la pesa cabal entonces agrada a Dios. Eso es lo que hemos visto en cada uno de estos versículos. Bien, así que empecemos con el versículo 1 y el contraste que nos da. Él dice, el peso falso es abominación a Jehová, mas la pesa cabal le agrada. Recordemos, Salomón está dando principios prácticos para una vida sabia. Y la vida sabia no solamente trata con el uso de la lengua, con el uso del tiempo, que ya lo hemos visto, con la forma como un hombre se relaciona con una dama, sino que lo incluye todo. Así que Salomón también, dentro de estos principios prácticos, nos habla de la economía, la fe. La fe, la vida de santidad afecta absolutamente todo. No hay ningún campo de la vida cristiana que no sea tocado por esto. Así que él nos habla de la economía sabia contrastada con la insensata. Y en este versículo 1, él empieza diciéndonos que las riquezas, especialmente las riquezas de maldad, las que se obtienen de una forma ilícita o cuando uno se apresura a ser rico, eso es fuente de dolor y juicio. Es lo que nos quiere decir él. Las riquezas, cuando se obtienen deprisa o de forma injusta o ilícita, son fuente de dolor y juicio. Y el contraste es que las riquezas que se obtienen conforme a toda justicia, conforme a toda misericordia, a toda rectitud, a toda longanimidad, no añade tristeza con ella, como ya hemos visto. Y aquí él pone como símbolo de las riquezas injustas la pesa falsa. Recuerden que para ese tiempo no existían las formas de pesar que se dan hoy, que usted tiene el aparatico digital y él marca con precisión eso. No, para ese tiempo se usaba como especie de una
balanza en la cual se pesaba todo, y el contrapeso usualmente eran unas piedras. Existían como unas piedras de tamaño estándar a través de la cual se pesaba todo. La pesa falsa y la práctica falsa, o sea, el comerciante injusto, lo que hacía era esto. Supongamos que era un comerciante de trigo. Cuando él le iba a comprar el trigo al campesino, en la báscula usaba unas piedras grandes que daban la impresión de que era un hombre muy magnánimo. Porque entre más grande la piedra se supone que pesaba más. Y él iba a perder plata. Y el campesino vendedor decía, pero pobre hombre, este comerciante no sabe comercializar, porque mira cómo usa esas piedras grandes. Pero no, eran piedras grandes, pero eran vanas. Vanas, de tal forma que el campesino que le vendía el trigo perdía plata, pero se iba con la idea de que ese hombre era un hombre muy justo. Pero cuando ese mismo hombre iba a vender el trigo a otros distribuidores, usaba unas piedras más pequeñas, pero más pesadas. Así que él engañaba al que le compraba y engañaba al que le vendía, les robaba a los dos y quedaba como un hombre muy justo y muy bueno, como un tonto que no sabía comercializar. Dios dice entonces aquí, por medio de Salomón, que las riquezas justas son aquellas en las cuales yo pago el precio justo o exijo el precio justo. Nunca más. Que no engaño ni con lo que compro ni con lo que vendo. Porque cuando eso pasa, entonces Dios aborrece a esas riquezas y aborrece al que las obtiene así. Estos son principios de vida. Y usted puede aplicarlo a lo que usted hace. Puede que usted no tenga que pesar nada. Pero todos de una u otra forma entramos en transacciones comerciales. Ya sea si soy empleado, puede que llegue 5 minutos o 15 minutos antes de la hora de entrada y el jefe dice, wow, este es un buen empleado, pero luego cuando ya estoy trabajando le dedico 30 minutos a supervisar qué pasó en Facebook. Bueno, eso es pesa falsa. Y al final, cuando recibo el cheque o me hacen la transferencia, ya no creo que ya no se utilizan cheques, ¿no? Pero cuando hacen la transferencia y recibo, qué sé yo, 1,000,000 por trabajar o 9, 8, bueno, no sé cuántas, digamos a la semana, creo que son 48 horas y me las pagan, pero trabajé solamente 45 porque cada día dedicaba 30 minutos, 15 minutos a algo que no se relaciona con el empleo. Así que esas son riquezas que se obtienen de una forma injusta y Dios las detesta. Versículo 4 dice, no aprovecharán las riquezas en el día de la ira, mas la justicia librará de muerte. Las riquezas, como ya hemos visto, mal adquiridas, no aprovechan de nada. Por el contrario, son instrumentos de juicio, son instrumentos de maldición. Pero las riquezas
así se obtengan de una buena forma, así sean lícitas y sean justas, las riquezas independientemente de su fuente o de su forma, cómo se obtienen, lo que se nos dice aquí es, no son baluarte firme. Ninguna riqueza material. No es una roca firme cuando Dios envía sus juicios. Pensemos en Ucrania. Cuando hay una guerra, cuando Dios manda juicios y permite que se levante el malo contra otros malos, porque Dios quiere castigar, el primer blanco son los ricos. ¿Sí? El primer blanco son los ricos. Así que las riquezas no nos libran en el día de la ira de Dios. No importa si se obtuvo bien o se obtuvo mal. Así que el principio que se nos da aquí es, si Dios te da riquezas, no confíes en ellas. Y cuando las riquezas no se obtienen bien, o se obtienen bien pero no se usan bien, entonces cuando llega el momento de la muerte, la conciencia atormenta recordándole a ese impío que no usó las riquezas de la mejor forma, que no las usó para la gloria de Dios. Y escuchará las palabras de Cristo de Mateo 25, 42, cuando le va a decir, tuve hambre y no me disteis de comer. Versículo 15. Bueno, obviamente, cuando el santo es rico y usa las riquezas para la gloria de Dios, para el bien de la humanidad, no para satisfacer sus pasiones, y las tuvo como algo muy bueno que le dio Dios, pero que si no se las da, él está bien porque él está confiado en la roca que es Cristo. Entonces el proverbio dice, este será librado de condenación. Si la guerra viene y se las quitan, no perdió nada porque las riquezas no estaban en su corazón, no estaban dentro de su ser. Versículo 15. Otro consejo sabio relacionado con los bienes de este mundo. Con ansiedad será afligido el que sale por fiador de un extraño, mas el que aborreciere las fianzas vivirá seguro. ¿Qué nos dice este texto? Un consejo al cual muchos no le han hecho caso. ¿Cierto? Y es posible que aquí haya muchos que no han hecho caso a este consejo y hoy día del poquito sueldo que reciben tienen que sacar buena parte para pagar la deuda de otro. Sé que eso es triste. ¿Qué nos dice el texto? Que ser fiador, ya sea de un amigo, o ya sea de un extraño, o ya sea de un familiar, siempre acarrea muchos riesgos. Ser fiador de cualquier persona, no importa si es papá, mamá, hijo, primo, tío, extraño, miembro de la congregación, eso siempre acarrea ciertos riesgos para los bienes, especialmente para esos bienes que son principalmente para el sustento de los nuestros. Cuando uno sale de fiador, está expuesto a que otro tome esos bienes que me ha dado Dios, y creo que aquí casi todos somos testigos. Así que, ¿cuál es el consejo sabio? Ojo, voy a recordar algo aquí. Los proverbios no son leyes, o sea, no se deben confundir con la ley moral de Dios. Cuando yo violo esa ley, peco. Cuando no hago caso al proverbio, sufriré las consecuencias de no escuchar el consejo, pero no se considera pecado. O sea, si usted quiere salir fiador del extraño, no peca, porque es un consejo el que se le da.
pero como no sigue el consejo, sufrirá las consecuencias de eso en esta tierra. Así que, ¿cuál es el consejo para nuestra economía? Evita ese tipo de compromisos. No salgas fiador de nadie, al menos que o tengas los bienes suficientes de tal forma que si te toca pagar eso, que casi siempre veo que es lo que pasa, no vayas a afectar el sustento de los tuyos y ser irresponsable con tu esposa o con tus niños. O dos, bueno, estás dispuesto a perder eso. O sea, qué sé yo, firmaste una letra para salir de fiador por 15 millones de alguien. Bueno, si tú tienes la disposición de perder 15 millones, entonces hazlo. Pero el consejo que se nos da aquí es que debemos ser buenos administradores. Ojo, esto no significa tacañería. No, debemos siempre tener la disposición de ayudar a los otros. Pero como el consejo es que no salgas fiador de nadie, entonces si alguien viene y tú tienes la capacidad, ¿le donas? O si es alguien cercano a ti, ¿le prestas? Pero si le prestas, hazlo con esta convicción: es probable que no me los reembolse, por lo tanto en mi corazón ya se los estoy dando. Si me los reembolsa, gloria a Dios. Y si no, no tendré rencor, porque desde el principio, por lo menos en mi corazón, tengo la intención de dárselos. Bien. Segundo contraste entre la justicia y la impiedad. Miren el verso 5. La justicia del perfecto enderezará su camino, mas el impío por su impiedad caerá. Hay veces que los justos, los que han sido regenerados por el Espíritu Santo, los que aman la ley y han sido instruidos por la ley de nuestro Dios, en ocasiones estos justos empiezan a desviarse del camino. Empiezan a un periodo de declive en su fe y en su amor por Cristo, y caen en pecados, y empieza un proceso de enfriamiento. Bueno, estos justos que ya han sido regenerados por el Espíritu Santo, instruidos por el Espíritu a través de la palabra, nunca llegarán al punto de la destrucción completa, sino que a causa de la palabra implantada en su alma y de la presencia del Espíritu Santo que ha sido contristada, esta justicia que ya le ha sido imputada, obra en él de tal forma que lo trae de nuevo a la senda de la responsabilidad cristiana. En ocasiones Dios usa situaciones dolorosísimas para que se dé eso. Así que nadie piense, ok, sí, bueno, si aquí está eso, entonces no importa si medio me aparto por unos días. Bueno, si eres justo y eres de los salvos, Dios te va a traer. Pero usualmente Dios usa cuerdas, en ese caso ya no son cuerdas de amor, son alambres de púas que duelen y duelen mucho. Pero eso no pasa con el impío. Él cada vez se hunde más en su maldad. Él siempre es inconstante hasta que llega a su completa destrucción. Versículo 6 dice: la justicia de los rectos los librará, mas los pecadores serán atrapados en su pecado. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 13 dice: ¿y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguimos
¿Seguís el bien? ¿Quién es el justo? El justo es el que camina de una forma intachable o quiere que sea intachable. El justo es aquel del cual su pensar, su hablar, su juzgar, su actuar es inofensivo, es correcto. Y el proverbista dice que ellos serán librados. Bueno, solo los más salvajes de este mundo podrán hacerle daño al justo, porque el justo no le hace daño a nadie. Por lo general, una persona que tiene la justicia imputada de Cristo, pero que cultiva la justicia práctica, que es someterse a la ley santa de nuestro Dios y a la ley del Evangelio, es una persona respetada. Aunque hay unos que no gustan de los cristianos, lo respetan, saben que es una persona que se conduce sobriamente en este mundo, que es tierna, que tiene consideración hacia el resto. A estas personas el proverbio dice que Dios las guarda. Van a pasar por adversidades, pero Dios las guarda. Ellos claman a Dios y Dios los escucha, son los suyos. Pero eso no pasa con el impío. El impío, el que se deleita en hacer el mal, el que ofende al resto, el que no mide lo que habla, que no es recto, que no refleja a Cristo en sus vidas, cuando venga el día de la adversidad, siendo que cada vez se hundió más y más en su orgullo, su pecado lo alcanzará y lo llevará al infierno. En tercer lugar, quiero que observemos un contraste que él hace aquí entre la humildad y la soberbia. Versículo 2. Cuando viene la soberbia, viene también la deshonra, mas con los humildes está la sabiduría. La soberbia se caracteriza por el amor propio, por centrarse uno en su yo, por pretender ser sabio en nuestra propia opinión, por no escuchar consejos, buscar nuestra propia gloria. Y la insensatez va unida a la vergüenza. El fruto de la soberbia, el fruto de la insensatez es la vergüenza. Que el insensato y los sabios recuerden lo que le pasó a este soberbio Nabucodonosor. ¿Lo recuerdan? ¿A dónde lo condujo la soberbia? A comer hierba como una bestia. Como una bestia. Que aquel que es soberbio recuerde lo que le pasó a Herodes. Soberbio. Y cuando el pueblo empezó a aclamarlo y a decirle que él surtía sus casas con los granos de sus cultivos y le dieron la gloria como si fuera Dios, en vez de él dársela a Dios, la recibió para sí mismo y murió vergonzosamente. O que el soberbio recuerde lo que le pasó a Lucifer. Quiso ser más grande que Dios, sabio en su propia opinión, y terminó siendo Beelzebú. Pero la contraparte del versículo es que aquel que imita a Cristo, que confía en Él, que lo reconoce como el Rey, que es humilde, que no busca gloria de ninguna clase, que no se jacta de lo que hizo. Es que yo hice esto, es que esto quedó bien porque lo hice yo. Que no hace eso, que toda la gloria se la da a Cristo, el proverbista dice que será recompensado. Recibirá honra, será exaltado. Que así en esta tierra no haya sido reconocido por nadie, a él no le importa, porque él obedece
y quiere imitar a su maestro, quien dijo en Lucas 14:11, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Luego encontramos contrastes entre la integridad y la perversidad. Miren el verso 3, dice: la integridad de los rectos los encaminará, pero destruirá a los pecadores la perversidad de ellos. Y el versículo 10: en el bien de los justos la ciudad se alegra, mas cuando los impíos perecen hay fiesta. Y el versículo 11: por la bendición de los rectos la ciudad será engrandecida, mas por la boca de los impíos será trastornado. ¿Cuál es el contraste aquí? Que los justos, aquellos que son íntegros. ¿Quién es el íntegro? El que es fiel a la conciencia. Pero el que es fiel a la conciencia procura que la conciencia sea instruida en el bien. ¿Y cómo se instruye la conciencia en el bien? Por medio de la ley de nuestro Dios, de la palabra de Dios. De esa forma, una persona íntegra es una persona que tiene una seguridad en medio de este mundo. Él sabe que tiene una protección de Dios porque él desea ardientemente, como dice Colosenses 4:12, ser firme, perfecto y completo en todo lo que Dios quiere. No pasa así con el que no es íntegro, con el malo, con el impío. El íntegro teme a Dios, se somete a Él, practica la justicia, la misericordia, es benefactor del pueblo, es aliado de todo bien, es una persona recta, bondadosa. En consecuencia, a los que están a su alrededor les va bien, lo aman, quieren tener más personas así a su alrededor porque ellos son fuente de bendición para el pueblo. ¿Recuerdan el caso de Lot cuando Dios iba a destruir a Sodoma? Que Abraham intercede. ¿Qué le dijo el Dios? Si hubiesen aunque sea 10 justos, ¿castigarías tú a la ciudad? Y Dios dijo: no, a causa de esos 10 justos no lo castigaría. Así que el justo es una bendición para su casa, su iglesia, su barrio, la ciudad y el país donde está. Libramos a nuestra nación de muchos juicios cuando estamos muchos justos. Pero sucede lo contrario. Cuando hay muchos impíos que incluso usan su lengua para destruir al resto, gente que no practica el bien, que no es instruida por la ley de nuestro Dios, esa gente es causa de destrucción y maldición sobre ese pueblo. Y vean que en el verso 11 dice: por la bendición de los rectos la ciudad será engrandecida. Entre más andamos a la luz del evangelio, más bendecimos al pueblo. Incluso los impíos son beneficiados altamente. Pero cuando los justos no andamos como justos, ayudamos a que se atraiga aún más la destrucción de una nación. En quinto lugar, el proverbista hace un contraste entre la seguridad del justo y la temporalidad del impío. Miren el verso 7. Cuando muere el hombre impío, perece su esperanza, y la expectación de los malos perecerá. Verso 8. El justo es librado de la tribulación, mas el impío entra en lugar suyo. Y verso 14. Donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. Los hombres, tanto impíos como justos, extraen casi toda su felicidad de la esperanza. El justo espera y es feliz en lo que espera, y el impío espera y también es feliz en lo que
espera. Pero la esperanza del justo es firme. Él espera ¿en quién? En Dios. Su esperanza no está centrada en las cosas de este mundo. Y su esperanza es certera. Recibirá la felicidad eterna. El impío, por el contrario, espera en las cosas de este mundo. Y como él espera en las cosas de este mundo, cuando las recibe, se da cuenta que esas cosas que recibió no le llevan a ser feliz, entonces espera tener otras cosas que sí le den la felicidad. Cuando las tiene, se da cuenta que no, y así lo encuentra la muerte. Y cuando la muerte lo encuentra, se da cuenta que su esperanza estuvo solamente en lo terreno, y entonces su esperanza muere con él. Porque en la eternidad le espera la condenación eterna. Y algo que nos deja ver el versículo 8, cuando dice que el justo es librado de la tribulación, no significa que el justo no pasará por adversidades. Si no, lean lo que la Biblia habla sobre Job, sobre Cristo mismo, sobre Pablo, pero sí que Dios nos reconforta. El justo es reconfortado por Dios, lo cual no pasa con el impío, porque en el justo, cuando pasa la adversidad y recibe con gozo la misericordia, el beneplácito de Dios, su adversidad se le olvida y él vive gozoso en Cristo. Pero eso no pasa con el impío. El impío, por lo general, disfruta primero de las riquezas y los bienes de este mundo, y cuando viene la adversidad entra en amargura de espíritu. Y los sabios, según el verso 14, escuchan el consejo. Y cuando ellos buscan gente más sabia que ellos, entonces viven seguros en este mundo. Miren quién es el que está diciendo esto. El rey Salomón, el hombre más sabio después de Cristo que ha pisado esta tierra. Y cuando usted lee la vida y las decisiones de su hijo Roboán, que causó casi la destrucción completa de su pueblo, causó la división de su pueblo, se nos dice que él, en vez de escuchar a los ancianos y sabios consejeros de su padre Salomón, decidió no seguir el consejo, y el resultado fue inseguridad. Pero piensen esto: Salomón, el hombre más sabio que ha pisado esta tierra luego de Cristo, siendo rey, tenía consejeros. Eso es increíble. Eso nos muestra que él era sabio porque oía consejos. Tenía un grupo de sabios consejeros. Es lo que nos dice aquí esto: el que no escucha consejo no llega viejo. Resumen. Y por último, y el tiempo se nos fue rápidamente, ay Señor, el contraste entre la sabiduría en el uso de la lengua y la perversidad de ella. Ya hemos visto esto en el capítulo 10, solo quiero adicionar unas cosas. Versículo 9: el hipócrita con la boca daña a su prójimo, mas los justos son librados con la sabiduría. Verso 11: por la bendición de los rectos la ciudad será engrandecida, mas por la boca de los impíos será trastornada. Versículo 12: el que carece de entendimiento menosprecia a su prójimo, mas el hombre prudente calla. Y versículo 12: versículo 13: el que anda en chismes descubre el secreto, mas el de espíritu fiel lo guarda todo. La historia cuenta algo que pasó con el rey Antígono. Es un rey que solía pedirle a Dios: Dios, líbrame de mis amigos. Y al siguiente día: Dios, líbrame de mis amigos. Y los que estaban cerca, un día, luego de escucharlo tanto, le preguntaron: pero ¿por qué tú pides que te libre Dios de tus amigos? Y él respondió: yo me guardo de mis enemigos y estoy alerta contra ellos, pero me es difícil guardarme
de los falsos amigos. Creo que es lo que nos deja ver este proverbio. En un dicho más popular, dice algo así como: Dios, guárdame de mis amigos, que de mis enemigos me cuido yo. ¿Por qué razón? Porque uno confía en el cercano. Y lo que este proverbio nos dice es que los hipócritas tienen una lengua de doble filo. Por un lado, te halagan y te sacan toda la información que ingenuamente tú se las quieres dar. Y luego, cuando cogen rabia contigo, sacan todo el conocimiento que ellos tienen de ti y lo riegan por todas partes. Santiago dice que la lengua del impío es un mundo de iniquidad. Y creo que el principio que hay aquí es: escoge bien tus amigos. ¿Cuál es una cualidad de un buen amigo cuando vayas a buscarlo? E incluso dentro del ámbito cristiano. Una persona fiel. ¿Cómo detectar a una persona que no es fiel? Cuando tú empiezas a acercarte a la persona, empieza a contarte cosas de otro. Te cuenta algo de otro. Distancia. Así sea miembro de la Iglesia Bautista Reformada, la gracia de Dios, no va a ser un amigo fiel. Traicionó al otro, te traicionará a ti. ¿De cuántos problemas seríamos librados si hiciéramos caso a esto? El que carece de entendimiento menosprecia a su prójimo, mas el hombre prudente calla. El sabio no se burla del resto. El sabio no ridiculiza con su boca al resto. El sabio respeta a las demás personas porque fueron hechas a la imagen de Dios. Que cuando voy a hablar mal de alguien, debo recordarme esto: fue hecho a la imagen de Dios. Y Génesis, creo que es en el capítulo, no sé si es en el 5 o en el 6, dice que el que matare a su prójimo, que muera, porque mató a alguien que fue hecho a la imagen de Dios. En el 9, bueno, ni en el 5 ni en el 6, en el 9. Ya estoy viejo. Y Cristo mismo en el Sermón del Monte nos hace ver que cuando yo uso mi lengua como una espada afilada, es como si fuera un asesino. Así que lo que nos dice aquí es: el sabio, viene alguien y empieza a hablar mal de otra persona, cristiano o no, el sabio calla y se va. Y no participa del pecado. Ya eso lo hemos visto en la clase pasada. Y por último, hoy Señor, se nos fue el tiempo, el que anda en chismes descubre el secreto. Es lo que ya hemos dicho antes. Esa es una regla para cultivar amistades. El que cultiva amistades con el chismoso, le va a ir mal. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por tu palabra, por estos consejos sabios. Oh Señor, te ruego que nos permitas hacerlo parte de nuestra vida. En Cristo Jesús. Amén.